Muy buenas tardes a todos. El Señor les sí continúe bendiciendo a todos y cada uno. Este es un día que ha estado un poco frío el día de hoy aquí en Bogotá. Pero bueno, vamos a entrar de una vez en materia con el Señor. Hoy estoy aquí en otro ángulo porque creo que debemos cambiar de vez en cuando los ángulos en los que nosotros publicamos, en los que compartimos, para no cansarnos, ¿cierto? Bueno, estamos viendo que viene la revolución de Elías para este planeta, para la Tierra. En la revolución de Elías vamos a encontrar que Elías, en el tiempo de él, la revolución que trajo fue restaurar el altar que estaba caído. Y no solo eso, sino que él trajo un significado drástico, porque no me van a decir ustedes a mí que no es drástico cuando él se va a confrontar a los profetas de Baal para mostrarles quién era el Dios que reinaba, quién era el que verdaderamente era dueño y señor de toda la tierra. Y ellos vieron. Se edificaron los profetas de Baal, el altar lo hicieron y no pasó nada. Duraron todo un día llamando a su dios Baal y no pasó absolutamente nada. Entonces Elías dijo, bueno, tráigame aquí mi ofrenda, y la picó, la organizó como ellos tenían por costumbre, pero dijo que iba a ser alrededor de donde se prendía la hoguera, iba a hacer como una especie de canal alrededor y la iba a llenar de agua. Y la trajeron y llenaron todo eso de agua. Dijo, si Baal es Dios, tiene que manifestarse como el Dios mío. Y el Dios mío se va a manifestar enviando fuego del cielo, consumiendo el holocausto y también lamiendo el agua que está alrededor. Y sabrán quién es Dios. Sabrán quién es Dios. Y eso ocurrió, queridos. Descendió fuego del cielo, consumió el holocausto que había colocado Elías y después de consumir todo el holocausto, lamió todo el agua hasta eso quedó seco. Y los israelitas se dieron cuenta quién era Dios. Que no era Baal, porque ya ellos estaban entrando a adorar a Baal. En la anterior, el viernes, grabación que hice, habíamos visto que muchos de nosotros tenemos muchos dioses y muchos Baales a los que adoramos. Llámese familia, trabajo, llámese Dios mamón, dinero, amigos, novias, novios, esposos, esposas, hijos e hijas. A veces hemos hecho dentro de nuestro corazón un altar para ellos. Y en aquel tiempo no solamente fue el altar físico que restauró Elías, sino que cada persona en su corazón realmente tuviera su altar para Dios, que lo conocieran, que caminaran con Él, que hablaran con Él, que vieran que Dios es Dios. Y eso fue lo que vieron, y eso fue lo que ocurrió. En aquel tiempo, voy a leer un poco en contexto para tener la historia, para que sepamos de esta historia tan tremenda. Voy a poner aquí mi Biblia un momento, aunque se nos está moviendo el equipo de grabación. Dice así: entonces Elías Tisbita, estoy leyendo en Primera de Reyes 17, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino el palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán.
beberás del arroyo y yo he mandado a cuervos que te den allí de comer. Y fue así, hizo conforme como el Señor le había mandado. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí en el capítulo 17, Elías fue, en el versículo 1, fue el primero de una larga lista de profetas importantes que envió Dios a su pueblo. ¿Sí? ¿Lo envió para qué? Porque el altar estaba caído, porque ellos eran seguidores de Baal. Creían que él era el Dios que traía la lluvia y daba cosechas abundantes. Por lo tanto, acá se debe haber asombrado de que Elías le dijera que no llovería por varios años. Acab había construido una fuente densa, militar, pero no le servía para nada para contrarrestar la sequía. Tenía muchos sacerdotes de Baal a su servicio, pero no podían hacer que lloviera. Elías confrontó violentamente al hombre que había causado que el pueblo hiciera mal y le habló de un poder superior a cualquier dios pagano. El Señor Dios de Israel, pero cuando la rebelión y la herejía llegaron a su peor nivel en Israel, Dios respondió con palabras y con hechos. Queridos, quiero decirte, Dios siempre va a responder con su palabra, pero también con hechos. Y tengo que mencionar esto. Primeramente, no es por burla, sino para ver el mover de Dios y para ver que el Señor cumple y que cuando se meten con su pueblo, con su nación o con sus hijos, con su iglesia, Él es nuestra defensa. Él es el que va a estar allí trayendo nuestra defensa. Lo que acaba de pasar en Irak el día de ayer, al caerse el helicóptero donde iba el presidente de esa nación. ¿Por qué? Eso tiene una connotación espiritual, queridos. Este presidente dijo que iba a exterminar a todos los israelitas y estuvo apoyando a Hamas y a otros grupos insurgentes. ¿Quién acabó primero? Terminó él, muerto. Para Dios no era nada imposible llamarlo a cuentas, y lo llamó a cuentas. Por eso es que nunca maldigas Israel, nunca maldigas la iglesia, nunca te metas con el pueblo del Señor, porque el juicio del Señor es coherente con lo que Él es. El Señor es delicado cuando se meten con su pueblo o con su iglesia. Aunque, miremos el contexto, aunque el pueblo en ese momento estaba rebelde, aunque en ese momento el pueblo estaba haciendo lo que quería y adorando a otros dioses, desafortunadamente esa generación no había conocido ni a Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No había conocido esa generación. Ellos habían escuchado, pero no habían tenido la manifestación del poder de Dios. Bueno, en el capítulo 18, verso 1, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ven, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era un gran temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso
hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por el camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí, y a reinos y a naciones. Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo, he aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a darle las buenas nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en las cuevas, y los tuve con pan y con agua. Y ahora dices tú: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue de encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Has dejado los mandamientos de Jehová y has seguido a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ninguno pondrá fuego debajo. Invocad pues vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciéndolo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, y les fue dado, y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni siquiera respondiesen. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta. Quizá Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va camino a algo. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a gran voz y se sajaban con cuchillos y se laceteaban conforme a su costumbre hasta correr sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó,
y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esta es la palabra que tenemos que tener en claro, queridos. El altar en ese momento estaba arruinado. Dice ellos: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez le hicieron. Dijo aún: hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez, de la manera en que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado el agua, el agua había llenado la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Dice aquí así. Tengo que leerlo todo para tener un contexto. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Tremenda historia, ¿cierto? Tremenda historia. Son cosas que a veces no entendemos, pero Dios las hace. Entonces, en esta reforma, en esta, como decimos, en esta revolución que hizo Elías, en esta revolución tan tremenda, miramos que el Señor le respondió a él. Y miramos que el pueblo tuvo que ver quién era Dios realmente. Dios lo llamó a confrontar a Israel porque ellos adoraban a Baal. Y dice en Malaquías 4, 5 y 6 que esto sucederá antes del regreso del Señor. Volvemos otra vez a estar idolatrando dioses ajenos. Ya hay mucha gente haciéndolo, queridos. Ya hay mucha gente haciéndolo. No tenemos que esperar mucho tiempo, que ya lo estamos viendo. Este pasaje de Malaquías establece que ocurrirá una revolución antes del regreso del Señor. Será una revolución, pero de misericordia, pues su propósito será evitar un juicio catastrófico. La clave para la restauración es que los corazones de los padres y de los hijos se vuelvan unos a otros. Ayer estábamos en el sur de aquí, de esta ciudad, en barrios que son marginales y que quedan fuera prácticamente ya sobre los cerros del sur de Bogotá. Y queridos, fuimos para adorar al Señor y levantar el altar allí. Hay mucha gente que no entiende muchas veces los propósitos y se enojan. Y el enemigo está atento para que ocurran cosas aún en nuestras casas cuando estamos haciendo el propósito de Dios, pero el Señor es Dios de toda carne. Y si confiamos en Él, aunque hayan a nuestro lado miles y 10,000 que vengan contra nosotros, nada nos sucederá. ¿Qué ocurrió? Que estuvimos en ese lugar, se compartió, se mostró el amor del Señor,
Se levantó un altar allí, adoramos a Dios, todo eso. Pero quiero decirte que mientras todo eso ocurría en el lugar donde estábamos reunidos, a la vuelta de ese lugar estaban aniquilando, matando dos personas. Dos personas que tienen que ver con el Tren de Aragua. No sabemos, entre ellos mismos, entre pandillas, se estaban atacando. Y quiero decirte que mientras estábamos allí, a nosotros no nos pasó absolutamente nada. Como en este momento, en la revolución de Elías, nosotros, este es el tiempo en que la iglesia tiene que ser revolucionaria. Tiene que entrar a lugares que quizá no quieran entrar muchas personas por la dimensión que se está manejando. ¿Y qué pasa? Que cuando tú y yo me siento privilegiada el día de hoy de haber pisado ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque sé que cuando pisamos un lugar, el Señor dice que Él entrega ese lugar, que todo lo que pisares la planta de tu pie será vuestro. Y yo lo creo. Y creo que cuando yo pisé ese lugar, el Señor entregó ese lugar. Y sé que la obra que está allí, que está ejercida por un pastor que está trabajando con las uñas y todo eso, que está trabajando muy escasamente en todas las cosas, entonces se va a acrecentar esa obra. Dios va a hacer algo. Hubo derramamiento de sangre ayer, allí en ese lugar. 2 personas murieron. Pero por esa muerte de 2 personas en ese día de ayer, en ese sitio, se van a levantar miles para creer en el Señor. Y lo digo de una forma profética. Miles van a venir al conocimiento del Señor. Miles van a adorar al Señor. Miles. Y cada que una vida sea quitada, se levantarán miles por esa vida que fue quitada. Eso es lo que ocurre en la revolución. Eso es lo que pasa. La clave para la restauración es que los corazones de los padres se vuelvan hacia los hijos. Y esta fue la predicación de ayer. Por eso nombré ese sitio. Porque fue la predicación de allá. Que el Señor en esta revolución de Elías iba a traer o va a traer que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos hacia los padres, los esposos hacia las esposas y las esposas hacia los esposos. Esa es parte de la revolución de Elías. En este tiempo, la falta de verdaderos padres ha creado vacíos devastadores. Es una de las principales causas que constituyen la laxitud de la moral sexual y homosexualidad, al igual que a muchas enfermedades y distorsión social. La ausencia de verdaderos padres en la casa de Dios también ha llevado a varios problemas serios en el cuerpo de Cristo. Así que el último mensaje del Antiguo Testamento se refiere a algo que en la actualidad es una cuestión muy seria. Por lo último que se escribió en el Antiguo Testamento, la promesa de Elías fue tomada en serio por todos los escribas y fariseos. Hasta 400 años después, en la época de Jesús, era conocido por todos. Elías había de llegar antes que el Mesías. Elías tenía que llegar antes que el Mesías. Y voy a leer, querido, en Mateo 10:13. Mateo 10:13. Perdóneme, lo busco. No lo tenía aquí como tan concreto, pero ya llegué. Entonces, queridos, tenemos que mirar que Dios está haciendo cosas grandes, que ninguno de nosotros puede interponerse, porque lo que Dios va a hacer es grande. Es grande. Y aunque tú te quieras interponer, aunque tú te quieras hacer cosas, no creer, lo que sea, por encima de ti, lo va a hacer el Señor. A Él no le queda grande absolutamente nada. Dice aquí en Mateo 10,
Mateo 17, me pasé, perdón, del 10 en adelante. Dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dios tiene una manera rara de hacer las cosas y de presentarse muchas veces. ¿Sí? Y esta revolución de Elías va a traer cambios, queridos, y te voy a nombrar los cambios en los que vamos a participar de lo que va a venir. Dice, porque estamos mirando los montes en los que va a ser impactado esta revolución de Elías. Entonces, en los medios de comunicación, el principado que está operando en los medios de comunicación se llama Apolión o Destructor. ¿Quiénes Dios va a usar para estos medios de comunicación? Va a usar a los evangelistas. Va a llenar a los medios de comunicación de buenas noticias, no como a las que hay ahorita. Va a haber alabanza por lo que va a ocurrir bueno. El Salvador con Nayib Bukele, ese país está siendo lleno de alabanza a Dios, porque hay un hombre que se ha puesto en la brecha y ha quitado a todos los corruptos y ha bajado a todas esas pandillas y están sujetas. El monte del gobierno es la corrupción que ha estado el enemigo trayendo allí. ¿Quién es el que ha estado allí gobernando? El orgullo, a través del mismo orgullo que tuvo Lucifer o Satanás. ¿Quiénes tienen la autoridad para el gobierno? Los apóstoles. Y Dios va a colocar siervos humildes e íntegros en esos lugares de gobiernos. Dios va a colocar allí hombres y mujeres íntegros para tomar el poder. En el monte de la comunicación viene el humanismo, que están enseñando doctrinas diferentes. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? Belcebú, el que trae las mentiras. ¿Quiénes son los encargados de derribar ese monte? Los maestros que traen sabiduría. Implantan, van a hacer y van a implantar temas o currículos que tengan que ver en el temor de Dios. En el monte de la economía se representa por la avaricia. Hay mucha avaricia hoy en día. ¿Quién reina en ese monte? Mamón, el dios Mamón. ¿Y quiénes nos encargamos de quitar a este dios de ese monte? Los profetas somos los encargados de quitar eso. Y vamos a implementar, a transferir las finanzas de ese Baal al reino de los cielos, con sabiduría, con riquezas del reino. Está la celebración, el monte de la celebración. Representan lo que es falsificado. ¿Quién es la que está ahí? La seducción, que es Jezabel, un demonio que viene a seducir a los hombres, a las mujeres. ¿Quiénes también actúan contra Jezabel? Los profetas. Que los profetas traen gloria para que las artes, a través de las artes, de los cuadros, de todo eso, se profetice la palabra. En el monte de la religión, que representa la idolatría, allí ¿quién está gobernando? El espíritu religioso. ¿Y quién quita eso? El Espíritu Santo es el que se va a encargar de eso. Y va a traer una vida
y un ministerio infundado o fundamentado en el Espíritu Santo, y va a traer honor al trono de Dios. El monte de la familia, que representa rechazo. Ahí hay un Baal que tiene que ver con la perversión. ¿Quiénes son los encargados de las familias? Los pastores. Ese sistema, va a haber un sistema de impacto social a tal grado que van a traer unidad a la familia y va a traer una fortaleza a la familia. En vez de desarmar la familia, va a traer una fortaleza a la familia. Esos son los 7 montes vistos de una forma rápida que vamos a ir tratando poco a poco. Pero por ahora, queridos, quería decirles que Elías, un profeta que se atrevió a desafiar 450 Baales, sacerdotes de Baal, y otros tantos de Acera, de la diosa Acera. Y todos fueron muertos, todos fueron degollados. Dice ahí que en el río, en la quebrada, fueron degollados. Entonces, queridos, este es el tiempo en el que tenemos que estar atentos y tenemos que resistir toda fuerza de las tinieblas, porque Él va a venir contra ti, contra mí, si le damos el lugar. Si le damos el lugar. Así que parados firmes sobre la roca. Este no es el tiempo ni de pleitos entre familias, ni de pleitos entre esposos, ni de pleitos, ni iras, ni contiendas, porque estamos conquistando los 7 montes, porque estamos trayendo la revolución de Elías y tenemos que estar parados sobre la roca y el Señor nos va a defender. Este es el tiempo de la defensa del Dios como nunca antes lo hemos visto. Personalmente yo estoy luchando una batalla contra el Dios Mamón y la he tenido que vivir la experiencia en mi propia carne, en mi propia familia. Pero al estudiar este tema me doy cuenta que como profeta del Dios viviente tengo la autoridad de deshacer las obras de las tinieblas y creer más allá de lo que están viendo mis ojos. Creer que Dios lo va a hacer. Creer contra esperanza de que el Señor me entregará y entregará al ministerio en el que estoy y entregará a los pastores y a las pastoras y a todos los que están en este ministerio y en los otros ministerios de las iglesias constituidas, las finanzas del reino para poder traer el reino a esta tierra, que se edifique la casa del Señor, que el altar sea levantado, que el altar sea restaurado en cada persona, en cada familia, en cada lugar. Así que, queridos, te voy a decir, no demos lugar al enemigo. No es el tiempo para esto, es el tiempo para pararnos y orar. ¿Estás viendo algo mal? Ora. ¿Estás mirando que algo no está en el orden de Dios? Ora. Estamos viendo que los gobernantes están haciendo de acuerdo a lo que ellos quieren. Ora. Párate en oración. Lee las escrituras. Llénate de su presencia. Cuando nos llenamos de su presencia es algo glorioso, glorioso. Y le damos gracias a Dios por todo lo que ocurrió ayer, porque fue algo de la manifestación de la gloria de Dios, donde nos mostró que Él estaba con nosotros y Él nos protegía, donde quiera que estuviéramos. Así que no hay temor, queridos, no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Es maravilloso mirar la mano de Dios obrando, es glorioso ver. Pueden pasar cosas a tu lado, a tu diestra o al lado derecho o al lado izquierdo tuyo, pero a ti no te tocará, a ti no llegará, porque el Señor es tu defensa, tu escudo, tu protección. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú estás protegiendo tu iglesia, tu pueblo. Has protegido a Israel de un ente de maldad, de un gobernante que
que maldijo tu nación. Y tú te levantaste. Te levantaste, Señor. Muchas gracias. Así como en este momento te estás levantando por la iglesia para derrocar todos esos decretos que están en contra de tu pueblo, para quitar, para desarraigar, para cortar, para quebrantar todas las armas de fuego del maligno y para establecer, para edificar y para plantar tu reino. Y no vas a permitir que los niños sean tocados, ni los jóvenes, según la ley que quieren sacar. Ni vas a permitir nada de eso, porque tu palabra se va a cumplir. Y haré volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa es tu palabra, Señor. Gracias. Muchas gracias. Alabo y bendigo tu nombre en este día por todo lo que estás haciendo. Y tú harás una restauración en nuestros hogares. Por eso entendemos que muchos de nuestros hogares estamos pasando ciertas circunstancias, porque tú estás tratando primero los ministros y luego tratas al pueblo. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te adoramos, eres maravilloso, eres glorioso. Y tu obra sigue adelante y se va a seguir haciendo conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en tu casa. El Señor traiga el shalom de Él sobre tu vida. Guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y venga sobre tus alacenas una bendición apretada, remecida y rebosante. Muchas bendiciones, queridos. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Muy buenas noches y estaremos mañana con otro en vivo maravilloso. Bendiciones.